pedimos al Señor. Quiero pedirles también que oremos por los jóvenes, como ya lo dijo nuestro hermano Melvin. Tenemos pues a varias personas de acá de la iglesia colaborando allá en el retiro de jóvenes, y a varios jóvenes de los que vienen acá a la iglesia y algunos que aún no se han integrado a la iglesia y están por allá arriba. Mi esposa está con ellos, ministrando también la palabra, ministrando allá arriba, y acá estamos nosotros también adorando al Señor, ¿verdad? En esta mañana, en este día. Así que voy a pedirles que oremos, intercedamos un momento por ellos. Quiero decirles que la mayoría de esos jóvenes que están allá arriba, al final solo Dios sabe, pero yo creo que es evidente que no son cristianos, y lo que necesitan es a Cristo, conocer a Cristo, hermanos. Más que pasar un buen tiempo allá y divertirse un rato, eso es pasajero, eso se acaba. Pero si Dios abre el corazón de ellos allá y el Señor ilumina sus entendimientos y nacen de nuevo hoy o a partir de aquí cuando Dios diga, hermanos, eso es lo que va a hacer la diferencia en la vida de ellos de aquí y hasta la eternidad. Así que vamos a orar en esta mañana por la palabra y vamos a orar por ellos también para que Dios pues obre en sus vidas. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor. Qué privilegio tenemos, Señor, de ser tus hijos, tus hijas. Qué privilegio tenemos de ser la iglesia, de ser el cuerpo tuyo, Señor. Esta mañana, Señor, nosotros primero queremos, Señor, decirte que te agradecemos y que te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza por todas las cosas, Señor. Y rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, a Félix, a Nancy, a nuestra hermana Erika, a cada persona que está allá arriba, a la pastora, Señor, y a cada persona que está allá arriba, a los jóvenes de acá de la iglesia, Señor, a esos otros jóvenes, a ese grupo de jóvenes, Señor, que está allá arriba. Oh Dios, oramos y pedimos, Señor, que les hagas nacer de nuevo, Señor. Tú lo dijiste a Nicodemo y es un principio, Señor, si no se nace de nuevo no se puede entrar en el reino de los cielos. Ellos necesitan, Señor, nacer de nuevo, Señor. Así que te rogamos que mientras, Señor, están allá en las diferentes actividades, en cada plenaria, Señor, tu Espíritu Santo haga ese milagro en la vida de ellos, Señor, y les traigas a vida eterna, a salvación. Para gloria de tu nombre lo pedimos. Bendice a nuestros hermanos y hermanas, úsales, Señor, para tu gloria, Padre. Y también nosotros acá, Señor, disponemos nuestro corazón y te rogamos y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra, que ya es en sí poderosa y viva, que salió de tu mente, de tu corazón, de tu boca, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra nos sea iluminada, Señor, porque ya nos fue revelada, pero necesitamos que nos sea iluminada para poder entenderla, Señor, y para que esta palabra, Señor, traiga en nosotros vida, Señor, y que se produzca, Señor, tu obra en nosotros, para gloria de tu nombre lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar esta mañana en el libro de Mateo. Para los que no saben, quiero decirles que estamos estudiando el libro de Mateo, y digo estudiando porque son predicaciones tipo estudio donde vemos al menos algunos aspectos del Evangelio de Mateo que creo yo que ha venido abriendo nuestro entendimiento en algunas cosas, y por eso es que les hemos dicho, hermanos, traigan Biblia, traigan cuaderno, traigan lápiz, lapicero, no sé, en sus teléfonos, lo que usted quiera hacer, en su tablet, no sé, pero hagan anotaciones, llévese esto y continúe el resto de la semana estudiando la palabra del Señor. Vamos entonces al libro de Mateo, más bien al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, y vamos por el versículo 25. Quiero decirles a los hermanos y hermanas que no han estado de aquí para atrás,
versículo por versículo, tema por tema, ¿verdad? A la vez, para entonces poder ir entendiendo aquellas enseñanzas que Jesús quiso darle a sus discípulos y por lo consiguiente a nosotros hoy, y aplicándolas a nuestra vida en el siglo en que estamos nosotros. Así es que yo creo que es necesario, mi amado hermano y mi hermana, que nosotros entendamos que las enseñanzas de Jesús están conectadas todas entre sí. Esto es muy importante. Yo quiero apelar a esto. Y es que yo creo que nosotros hemos aprendido mañas, voy a decir mañas o costumbres que no son tan saludables en la vida espiritual, en el estudio de la palabra del Señor, costumbres como estas, que nosotros somos mucho de aislar los textos bíblicos y de tomar textos bíblicos por aparte, y ya dice por ahí un adagio popular en el contexto cristiano, que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Yo sé que todos han escuchado eso y lo repetimos tal vez varias veces, pero es que es una realidad. Yo quiero apelar al hecho de que es una realidad. Entonces, es necesario que usted y yo entendamos que aunque en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, hay muchas enseñanzas, todas esas enseñanzas son como eslabones que conforman una sola cadena. Y así, con esa lupa o desde esa perspectiva es que las tenemos que ver, ¿sí? Por ejemplo, el Señor, como ya decía, habla de muchos temas en el Evangelio, pero todos están absolutamente unidos en una misma coherencia. Y esto es muy importante, lo podríamos llamar, como algunos lo han llamado, toda la enseñanza, incluso de toda la Biblia, está ligada por un hilo conductor. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Entonces, es necesario que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en un punto, nosotros podamos entender la conexión que tiene con lo que está atrás e incluso con lo que está adelante. Y es esta una de las maneras que nos ayuda entonces a poder dar una correcta interpretación a lo que nosotros estamos leyendo. La semana pasada vimos la enseñanza de Jesús sobre lo determinante que es el que nosotros tengamos una cosmovisión, o sea, una manera de ver la vida, de ver a Dios, de ver las cosas, una cosmovisión desde los parámetros divinos del reino de los cielos y no desde los parámetros de este mundo. Porque cuando nosotros vimos la semana pasada, tenemos una cosmovisión desde los parámetros de este mundo, vamos a carecer entonces de la verdad divina, vamos a carecer de la verdad de Dios, de la verdad que el Señor Jesucristo bajó del cielo para traernos. Así que, mi amado hermano y mi hermana, vamos a ir entonces a la lectura de la Sagrada Escritura para entonces esta mañana ver cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Hoy el Señor nos quiere hablar sobre el afán y la ansiedad, que creo yo que todos los seres humanos en alguna medida hemos vivido o podemos vivir, e incluso nosotros los mismos cristianos, ¿verdad? Si no estamos bien conectados, si no tenemos una cosmovisión saludable conforme a los parámetros del reino, yo creo que podemos caer en lo que el mundo vive, no cayendo, sino vive consumido. Y es en el afán y en la ansiedad que produce una vida sin Dios, una vida sin un norte claro, una vida sin ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Bueno, vamos entonces al capítulo 6, como les decía, del verso 25, vamos a leer al verso 34. Jesús dice, por tanto os digo, vamos a ver luego que este por tanto os digo nos une a todo lo que él ha venido diciendo atrás. No os afanéis por vuestra vida. Oye lo que el Señor te dice en esta mañana, mi amado hermano, que estás a través de las redes sociales, que nos vas a escuchar luego, o cada uno de los que estamos acá.
no os afanéis por vuestra vida. Y él luego, vamos a ver, luego él explica a qué es lo que se está refiriendo con no afanarse por la vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Y pregunta el Señor y dice, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, de alguna manera, usemos el sentido común incluso. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Pregunta de nuevo el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién, verso 27, de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Bueno, es una respuesta, una pregunta retórica, o sea, con su respuesta en ella misma, para más bien es una afirmación. Por supuesto que nadie. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, concluye el Señor, por lo tanto, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, dice, a cada día su propio mal. Lo primero que yo quisiera que viéramos brevemente es la conclusión a la que Jesús llega con las enseñanzas que él ha venido dando al decir, por tanto os digo. Ese por tanto os digo es, por lo que yo he venido diciendo anteriormente, ahora tengo que decirles esto. Y tengo que decirles que no se afanen por la vida. Pero luego vamos a ver lo que significa afanarse por la vida, porque eso es lo que estaba diciendo anteriormente. Si usted y yo sacamos los textos del contexto, alguien podría interpretar como interpretaron los hermanos de Tesalónica en su momento, que como ya el Señor venía, no había que trabajar. Y bendito Dios, dijeron los hermanos de Tesalónica, ya el Señor viene, no hay que trabajar. Y entonces usted lea las dos cartas que Pablo les escribe y le dice Pablo a los hermanos, mire, hermanos, es cierto, la venida del Señor está a las puertas, pero quiero decirles que el que no trabaja, que no coma. Porque trabajar es digno de la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, no significa eso, y es una de las cosas que vamos a ver ahora, que no significa, ¿verdad? Para luego ver lo que sí significa no afanarse por la vida. Mire, lo que ahora Jesús nos está enseñando es producto o consecuencia, como ya dije, de los temas que él viene hablando. Si usted abre su Biblia y tiene Reina Valera, posiblemente va a tener estos encabezados que tiene la mía acá. Por ejemplo, Jesús estaba hablando de la limosna, de dar limosna a los pobres. Jesús está hablando de la oración. Luego Jesús está hablando del ayuno. Luego Jesús está hablando de hacerse tesoros en el cielo. Luego Jesús está hablando de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Fue la enseñanza que vimos la semana pasada.
Pero también el Señor está hablando de las riquezas de Dios y las riquezas. Y ahora nos quiere hablar del afán y de la ansiedad. Podríamos decir esta mañana que Jesús quiere enseñar la necesidad que nosotros tenemos de confiar solamente en Él. Y escuche esto. Y si usted está notando, puede notarlo. Y es que todas las cosas en esta vida son solo instrumentos en la mano de Dios para proveernos todas las cosas necesarias para esta vida. Un patrono, un trabajo, un negocio, etcétera, etcétera, solo es un medio de Dios para su provisión a nosotros. Yo creo que tenemos que aprender como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de los cielos, a apartar de nuestra mente esa forma pagana de ver la vida. Y es que el paganismo, que es el mundo sin Dios, ve la vida como una meta para alcanzar la vida, como viendo la vida como la meta a alcanzar. Y como que de la vida es que procede todo. Y por eso es que escuchamos términos como esos. La vida ha sido ingrata conmigo. O la vida me ha favorecido. Y cuando yo escucho eso, yo digo, ¿y quién es la vida? ¿Cuándo me la presenta, por favor? La vida es una acción divina de su favor para nosotros. La vida no es una fuente en sí. Escuche, hermano. Pensamiento bíblico, pensamiento cristiano. La vida no es una fuente en sí. La vida es un favor divino. Es un medio de Dios. Pero la vida no nos provee ni nos quita nada. Y menos el diablo, hermanos. Si la vida no nos da ni nos quita nada, el diablo ni nos da ni nos quita nada tampoco, porque él no es dueño de nada. Él solo engaña la mente del hombre, y a veces de los cristianos también todavía los tiene engañados. Entonces, yo creo que sumergirnos en el reino de los cielos, que fue lo que Jesús vino a hacer, él bajó del cielo para traernos la iluminación, la revelación de cuál es el plan, cuál es la sabiduría de Dios, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. O sea, en otras palabras, que usted y yo entendamos, alcemos nuestros ojos al cielo y entendamos lo siguiente: nada en esta vida sucede por azar. Escuche, hermano, nada sucede por azar. Ni lo bueno ni lo malo sucede por azar. Hay un Rey de reyes y Señor de señores, soberano, sentado en su trono, que es el que tiene el dominio y el control absoluto de todas las cosas. De su vida, de mi vida y de la vida de cada ser humano sobre la faz de la tierra, hermanos. Así es que cuando usted enfrente alguna situación en su vida, no piense primeramente el diablo. Es lo primero que pensamos los cristianos: el diablo, la vida, la Pachamama, dicen otros. Yo creo en la Pachamama, yo creo en la madre tierra, que es la que me da de comer. Pero eso es un pensamiento totalmente pagano. Y Jesús bajó del cielo para alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos entender cómo es que nosotros tenemos que pensar. Por favor, hermano, usted levante sus ojos al cielo y a través de todas las circunstancias de su vida, vea al que usted tiene que ver, al Señor. Primeramente, sobre todo, y después lo demás. Pero primeramente al Señor, porque Él sí es la fuente. De Él sí viene todo. De Él. Y esto es lo que Jesús, yo creo, que a través de estas palabras nos quiere enseñar.
para que abandonemos el pensamiento pagano. No sé si notó que dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sabe quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no conocen al Dios verdadero. Entonces, lo que Jesús dice es, mire, entonen su pensamiento con el mío, entonen su pensamiento con su creador y dejen de estar pensando conforme piensan los paganos, porque esa forma de pensar es la forma de pensar que Satanás le trasladó al hombre en el huerto del Edén. Ahí fue donde Satanás pervirtió la mente del hombre y donde el hombre le creyó la mentira al diablo de que el hombre había sido creado para vivir en sus propios planes, sus propios deseos y según sus propios pensamientos y según su propia capacidad. Satanás le vendió la idea al hombre de que serían como Dios, conociendo ahora el bien y el mal. Y el hombre se lo creyó. Y a partir de ese momento tenemos a una humanidad separada del pensamiento de Dios y conectada a esta tierra y a la corriente de pensamiento de esta tierra. Entonces, eso es lo que Jesús está tratando de hacer esta mañana a través de su palabra con nosotros. Que nos desconectemos del mundo, escuche, y nos conectemos a Dios. Y no está diciendo que flotemos y nos olvidemos de la realidad de esta vida y solo hablemos en lenguas y solo veamos al cielo y nos olvidemos de todo lo demás de aquí abajo. No, Señor, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús quiere que tengamos los pies bien puestos sobre esta tierra, pero que nuestra mente y nuestro corazón esté controlado por los pensamientos que vienen de arriba. Entonces, es muy importante esta frase o esta expresión, por tanto os digo, es a la vez concluyente, pero es enlazándonos con lo de atrás, ¿verdad? Con las enseñanzas que él ha venido diciéndonos. Así que mi amado hermano y mi hermana, vamos entonces a la enseñanza de esta mañana. Después de esta breve introducción. Usted sabe que su pastor hace algunas breves introducciones a veces. Pero creo yo que si no las hacemos, no entendemos el contexto entonces. Y me perdona si le canso, hermano o hermana, si le canso con mis introducciones y si le canso con mis breves paréntesis que hago, pero considero yo que son necesarias para poder entonces conectarnos, ¿sí? Porque ya ahora usted y yo entendemos cuál es el propósito de Jesús, el propósito de Dios para nosotros. Bueno, él dice que no tenemos entonces que afanarnos por la vida y cita cosas básicas de la vida. Por ejemplo, comer, beber, vestirse. Vea que él no está hablando aquí no está hablando aquí de un camello nuevo, o de un camello, o de un burro, o de otro tipo de cosas. Hoy podríamos nosotros decir de un carro nuevo o de algo así. Está hablando de cosas básicas para la vida. Y Jesús está diciendo, mire, ni por eso ustedes se tienen que afanar, ni por esas cosas básicas de la vida. Y fíjese que es por las cosas que a veces en algún momento de nuestra vida, por lo que más nos afanamos, es por lo que más nos preocupamos, aún por las cosas elementales de la vida. Y él dice, no se afanen por vuestra vida. ¿A qué se refiere con no afanarse por la vida? ¿De qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y pregunta, y yo diría pregunta incluso lógica, que deberíamos de hacernos nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
O sea, lo que Jesús quiere que usted y yo entendamos esta mañana es lo siguiente, hermanos. Si Dios, porque ¿quién nos dio la vida? Ya dije que la vida no es nadie, no es ninguna señora, no es ninguna institución, ¿verdad? La vida es algo que Dios nos otorgó. ¿Quién nos dio la vida? Entonces, la pregunta lógica que nos tenemos que hacer es, si Dios, ¿qué es más, la vida o la comida? La vida es más que la comida. Y si Dios nos dio la vida, la pregunta es, ¿cómo no nos va a dar la comida? Si necesitamos el alimento para este cuerpo terrenal, para este cuerpo material, ¿qué clase de Dios es el que estamos creyendo nosotros? Que nos da la vida, pero no nos va a dar la comida para mantener esta vida. Y luego dice, ¿y acaso no es más el cuerpo que el vestido? ¿Quién nos dio el cuerpo? Dios. Inmediatamente yo creo que todos entendemos que Dios nos dio el cuerpo. Bueno, pues imagínense que como Dios nos va a dar el cuerpo y luego no nos va a dar el vestido para cubrir ese cuerpo. Vea que vea que Jesús está usando esto de lo que es más a lo que es menos. ¿Sí? A esto algunos lo han llamado a fortiori. Estas son expresiones bíblicas a veces que van de lo que es más a lo que es menos. Para que usted y yo entendamos lo siguiente. Dice la escritura que si no nos negó a Cristo, ¿cuánto más no nos dará con él todas las cosas? Mire, si el Padre no escatimó ni lo más preciado que tenía, que era su propio hijo de su misma naturaleza, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo entonces, habiéndonos dado lo más preciado, no nos va a dar lo que es menos? Si yo creo que si nosotros entendemos esto, hermanos, se empiezan a acabar muchos de los problemas que nosotros tenemos en esta vida. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, amado hermano y mi hermana, es que no hemos entendido estos principios. Pero cuando en el tanto usted vaya entendiendo estos principios, déjeme decirle, la vida a usted no es que va a dejar o va a carecer de situaciones adversas, pero esas situaciones adversas se van a hacer más llevaderas. Se hacen más difíciles cuando usted y yo no entendemos estos principios. Y por eso Él vino. Y por eso Él nos dio esta revelación. Y ahora necesitamos que nos ilumine, que nos abra el entendimiento. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Mire, ¿sabe qué no significan las palabras de Jesús de no afanarse por la vida? Mire, lo primero que no significa es que no debamos trabajar, como ya lo dije. Como creyeron los hermanos de Tesalónica. Seguro algunos hermanos dijeron, no hay que trabajar, ya el Señor viene. No, hermanos, sí hay que trabajar y hay que trabajar duro. ¿Sí? O sea, el Señor no nos prohíbe la sana ocupación por la subsistencia diaria. ¿Escuchó eso? O sea, el Señor no está diciendo que no debamos de tener una ocupación sana en nuestro diario vivir para suplir las necesidades de esta vida. Recuerda lo que dije al principio. El trabajo es un medio que Dios utiliza para darnos su provisión. Yo no dudo en absoluto, y cómo dudarlo, que Dios tenga el poder para darnos todas las cosas, si fuera el caso, incluso sin hacer nosotros nada, sin ir a trabajar cada día. Yo no dudo que Él tenga el poder, pero esa no fue la forma que Él escogió. Recuerde que desde que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó con el propósito de que trabajara y administrara lo que Él había creado. Entonces déjeme decirle que no crea a esas canciones que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo.
Ya está, pastor. Yo tan feliz que estaba creyendo eso. No, hermanos, una farsa, es una mentira. El trabajo no fue castigo. El castigo vino en que ahora tu trabajo va a ser más difícil. Porque ahora vas a tener que sudarte el doble que antes. Con el sudor de tu frente ahora te vas a ganar el pan de todos los días. Entonces, ni antes de la maldición, ni después de la maldición lo que trajo es, pues, consecuencias de que ahora es más difícil. Y antes iba a ser más fácil. Y era más fácil para Adán. Él sembraba una planta, él sembraba un árbol, y ese árbol posiblemente producía más rápido, no habían plagas, no había nada de eso, y él recogía una mayor cosecha. Después de la maldición, la tierra sigue produciendo, pero ya no igual. Y hay que añadir fuerza, hay que añadir mayor esfuerzo. Pero entonces no significa eso. No significa que sea mala la buena administración y distribución correcta de nuestras provisiones. Todo lo contrario. No es que está malo que usted haga un plan económico de vida y usted, por ejemplo, economice y usted de alguna manera no solo guarde por guardar, sino invierta. Dios no está diciendo que eso sea malo. No es eso lo que él está atacando. Él no está diciendo, mire, de ahora en adelante, mire, no guarden nada para mañana. Cómanselo todo hoy. Usted sabe que hay gente que vive tan vanamente que se lo come todo en el día de hoy. Un ejemplo, si hoy tiene 10,000 colones, esos 10,000 colones, hermano, les da hasta acabar. Y mañana no tiene, y mañana está diciendo, Dios, es que no tengo. Bueno, ayer tenía 10,000, pudo haber guardado 5,000 para hoy. O sea, lo que el Señor no nos está diciendo a nosotros es que no administremos bien, todo lo contrario. Tenemos que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces no quiere decir que no trabajemos, no quiere decir que no administremos bien, no significa que no ahorremos. Lo que sí significa es que usted y yo no nos tenemos que afanar por la vida. Y déjeme decirle que cuando Jesús está hablando del afán que produce ansiedad, él está hablando de que afanarse por la vida, escuche bien, es tener la mente ocupada en preocupación o congoja por las cosas de esta vida. Es tener la mente y ver las cosas de esta vida como la meta. Cuando nosotros vivimos con la mente ocupada solo en qué voy a hacer, cómo voy a pagar, cómo voy a hacer, cómo voy a pagar el estudio de mis hijos, cómo voy a hacer en la vejez. Imagínense, hay gente que tiene 40 años y ya está afanado. ¿Cómo va a ser cuando tenga 80, hermano? Y ni siquiera sabe si Dios le va a dar 40 años más. Ahora, si alguien dice, bueno, yo estoy haciendo un plan de vida y estoy haciendo un ahorro, hermano, siga haciendo ese ahorro, siempre y cuando usted no esté afanado. ¿Sí? Porque el afán produce ansiedad. ¿Y sabe qué es la ansiedad? El afán es eso, es tener la mente ocupada y ver la provisión de las cosas y la vida como si eso es la meta. Y vivir afanado por eso día tras día. La ansiedad, hermanos, es un deseo profundo y desmedido por estas cosas. Y cuando nosotros nos afanamos, caemos en ansiedad. La ansiedad es eso. La ansiedad es cuando ya aquello nos roba la paz. A ver, ¿quién de nosotros es así? Se propone hacer algo, se propone comprar algo, se propone, no sé, adquirir algo, y cuando por va o por ver razón no lo puede hacer, se llena de angustia.
No, es que yo tengo que ver cómo hago. No, es que yo tengo que ver cómo compro ese carro. Y ya se dio cuenta que no le conviene. Porque tal vez no tenemos los medios para pagarlo. Porque tal vez, al final, tal vez ni siquiera tengamos una explicación lógica. Pero lo cierto es que si por algo no salió eso, hay uno que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Y lo más que deberíamos de decir es: Señor, tú sabes, mi vida está en tus manos. Yo hice la parte mía. Yo hice mi esfuerzo, ¿sí? Usted y yo tenemos que esforzarnos, sí, claro, es lo que estamos diciendo. Pero si eso no sale, ¿sabe qué? No se frustre. No se angustie. Que el Señor, sus planes son perfectos. Sus planes son perfectos, hermanos. ¿De qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos por el mañana? Y esa es una de las cosas que Jesús concluye al final, y ahora la vamos a ver. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana. En esto que estamos hablando, yo creo que nadie de nosotros está exento. Porque déjeme decirle, todos nosotros tenemos tales impulsos de una u otra manera. Todos los hemos tenido y todos los podemos tener. Esos impulsos de afán y de ansiedad son propios de esta naturaleza caída. Son propios de esta naturaleza caída. Y en el tanto usted y yo entendamos estos principios y vivamos en ellos, vamos a ser libres del afán y de la ansiedad. Porque entonces ya no vamos a estar viendo las cosas de este mundo. Ya no vamos a estar viendo la casa, ya no vamos a estar viendo el carro, ya no vamos a estar viendo las financieras, ya no vamos a estar viendo los bancos, ya no vamos a estar viendo las posibilidades de este mundo. Estamos conectados arriba y decimos: Señor, tú eres el que tienes todo, absolutamente todo el control. Yo voy a trabajar, yo voy a procurar, yo voy a hacer lo que me corresponde, pero al final voy a depender únicamente de ti, Señor. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Entonces, esto es lo que trae paz a nuestro corazón. Cuando usted y yo sabemos que nuestra vida no está sustentada en la economía de esta tierra, por ejemplo, nuestra vida no está sustentada en lo que está sucediendo o vaya a suceder en esta vida. Nuestra vida está sustentada por aquel que está sentado en el trono, que tiene dominio, que él dijo antes de irse, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mía es la tierra, míos son todos los que habitan en ella, o sea, mías son todas las cosas, dice el Señor. Entonces, mi amado hermano y mi hermana, de hecho, Jesús dijo en el verso 32, había dicho en el verso 32, porque los gentiles buscan estas cosas, lo que significa, fue lo que ya les dije antes. Así piensa el mundo, pero ustedes no. Ustedes no pueden vivir así. O sea, la voluntad del Padre no es que ustedes vivan en afán y en ansiedad. La voluntad del Padre es que ustedes vivan en paz, que ustedes vivan en confianza. ¿Sabe qué, hermano? Esta es una enseñanza sí, que a la vez nos confronta, pero déjeme decirle, esta es una enseñanza de esperanza. Esta es una enseñanza de exhortación en el sentido de animarnos, de ayudarnos a seguir caminando en los medios de la provisión de Dios, no en los medios de la provisión que nosotros podamos generar como tal. Yo creo que tenemos que entender que nosotros, no importa cuáles sean nuestras circunstancias ahora, si son aparentemente muy buenas, podrían no serlo luego. Y si ahora no son tan buenas, podrían serlo mejor luego. En fin,
El punto es que Él es el que tiene absolutamente control de toda nuestra vida. Es necesario que usted y yo alcemos nuestros ojos y entendamos esto. Tu vida y mi vida no depende de lo que pasa aquí abajo, hermano. ¿Sí? Yo sé que una situación como la que acabamos de vivir o estamos viviendo aún, que no hemos salido de eso al 100%, esta pandemia, pues ha afectado de una u otra manera a todos, ¿cierto? O vamos a cerrar los ojos en la falsa fe y vamos a decir, no recibo. Eso es falsa fe. La falsa fe es la que niega la realidad de las cosas. Y usted no encontrará eso en la Biblia en ningún lado. Dios no nos manda a negar la realidad de las cosas. Dios nos manda a ver por encima de esa realidad, a verlo a Él y aprender a confiar en Él. ¿Sí? El creyente que entiende estos principios ve la realidad, ve la circunstancia, ve la enfermedad que está en su cuerpo, ve la situación que está viviendo, pero sobre eso sabe que hay alguien sentado arriba en el trono que tiene dominio sobre esas circunstancias y que Él puede manejar esas circunstancias como Él decida hacerlo. Y es ahí, mi amado hermano y mi hermana, donde está la gran diferencia de tener parámetros humanos, carnales, terrenales, y tener parámetros divinos. ¿Sí? El hombre natural cree que puede lograr las cosas por lo que hace. Entonces, si yo soy una persona inteligente, entonces estoy donde estoy por mi inteligencia. Si es una persona que ha logrado estudiar y sacar un título, si no está bien conectado en los principios del reino, va a decir, gracias a mi esfuerzo, que me he quemado las pestañas, que he hecho esto, que lo otro. Pero si es un hijo de Dios que está conectado en los principios del reino, va a decir, gracias a Dios que me ha permitido hacer todo eso, pero de Él es que ha venido y viene todo lo que yo tengo y soy. ¿Ven la diferencia? Me llamó la atención hace unos días, vi una entrevista que le hicieron a Messi. No sé si saben todos quién es Messi. El mejor futbolista, dicen algunos, del mundo. Otros dicen, no, es Ronaldo. Bueno, no vamos a entrar en eso para no estamos aquí, ¿verdad? Bueno, algunos dicen es Messi o ha sido Messi el mejor futbolista del mundo. Hace unos días escuché una entrevista que le hizo un periodista y le dijo, Messi, ¿qué hizo usted para hacer todo lo que ha hecho y llegar a donde está? Y él dijo, nada. El periodista se le queda viendo asombrado y él dice, ¿cómo que nada? Y él dice, quiero decirle que todo me lo ha dado Dios. Yo no estoy diciendo con eso que Messi se convirtió y no salga diciendo de aquí que el pastor hoy dio un testimonio que Messi se convirtió. No, hermano. Pero de alguna manera, en medio de su paganismo, en medio de su enredo espiritual, yo creo que ese hombre al menos ha entendido que es que él dijo, Dios me ha dado un don y yo lo he puesto en práctica. Yo me he esforzado, dijo él, pero el don me lo dio Dios. Si Dios no me hubiera dado este don, yo no sería Messi, dijo. Y eso es una gran verdad, hermanos. ¿Sí? Entonces, si Dios le ha dado algo a usted, material, un don, una capacidad, esfuércese en esa capacidad. Úsela al máximo para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Y Dios le va a añadir y va a hacer a través de eso lo que Él quiera hacer. Pero nunca, por favor, mi amado hermano y mi hermana, si le ocurra pensar, no diga nunca, jamás, ni piense por mi esfuerzo. Porque eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Eso fue lo que dijo aquel hombre soberbio. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? Y claro, según la historia, aquella Babilonia era algo esplendoroso, era algo maravilloso. Había unos jardines colgantes extraordinarios. Había un montón de cosas extraordinarias. Y él dijo, ¿no es esto
la gran Babilonia que yo he creado. Y sabe que en ese momento el Señor lo dejó como una bestia. Loco se volvió. Lo echaron del palacio. Se creía que era una vaca y allá estaba comiendo zacate con las vacas. Nunca caiga en la tentación ni en el pensamiento torcido de este mundo, que lo que usted logra alcanzar es solo porque usted se esforzó. ¿Acaso no dice el salmista que en vano vela la guardia si Jehová no vela? ¿Acaso no dice el salmista, no dice la palabra del Señor, que en vano trabajan los que trabajan si Jehová no edifica la casa? No por espada, no por ejército, sino por tu Santo Espíritu. ¿Sabe, mi amado hermano y mi hermana? Esta es la gran diferencia de pensar como Cristo a pensar como este mundo. Esa es una de las 5 solas que están ahí, hermano. 5 principios fundamentales, básicos del evangelio, de la verdad divina. Todo es solo para gloria de Dios. Escuche, todo es al final, como fin último y máximo y mayor, es que todo Dios lo hace para su gloria. Y usted y yo tenemos que estar entendidos de eso para que no nos pasen pues cosas desagradables, feas en esta vida. Jesús nos habla de verdades en las cuales nosotros debemos de apoyar nuestra confianza. Y es, como ya dijimos, el que no debemos de afanarnos por esta vida. Y vea que yo quisiera que viéramos estos 2 ejemplos, hermanos, de la naturaleza. Porque este es Jesús. Jesús dijo en un momento así, dijo, mire, si ustedes no me entienden a mí, las cosas que yo les hablo de esta vida, ¿cómo van a entender si les hablo de las celestiales? Pero usted sabe que hay una gran diferencia, que por cierto ahora, si Dios así me lo permite, voy a ir a compartir con los jóvenes allá arriba después de aquí. Y sabe que lo que voy a decirles, lo que la Biblia enseña a través del libro de Eclesiastés, lo que aprendió Salomón después de haber invertido toda una vida, aún siendo el hombre más sabio sobre el sol, o sea, en la tierra, debajo del sol. Pero sabe que no entendió Salomón sino hasta el final, que todo lo que esta vida puede ofrecer sin la presencia de Dios es hueco y es vacío. No llena, no perdura en el corazón del hombre. Y sabe que el Señor dijo lo siguiente, usando a Salomón como ejemplo. Y dijo, mire, ¿por qué ustedes se preocupan por lo que van a vestir mañana? Si vea los lirios del campo. A ver, ¿cuántos nos gustan los lirios? Bueno, hay especies de lirios, hermanos, tal vez usted y yo conocemos los más comunes aquí en nuestra tierra. Pero fíjese que hay especies de lirios que unos colores, algo maravilloso. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Saben qué? Ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos. Y déjeme decirle que cuando leemos la historia de Salomón, Salomón fue el rey sobre Israel que llevó a Israel a una etapa que algunos le han llamado la era de oro de Israel. Porque tanto Salomón, por la sabiduría, por todo lo que Dios le añadió, porque dice que Dios se agradó de Salomón, porque Salomón era un muchacho cuando comenzó a reinar sobre Israel, y entonces dice que Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo otorgo, yo te lo doy. Y dice que Salomón no pidió más días de vida para él, no pidió riquezas, sino que dijo, Dios, dame sabiduría para poder hacer juicio en Israel, porque soy un muchacho y no sé ni cómo salir ni cómo entrar.
O sea, no tengo experiencia de cómo ir a juzgar a esta nación que es tuya, Señor. Dice que Dios se agradó de él. Y Dios dijo, ahora no solo te voy a dar una sabiduría, la cual no ha habido en un hombre sobre esta tierra, ni la habrá, sino que ahora yo le voy a agregar fama, gloria, riquezas y muchas otras cosas más. Pero déjeme decirle algo. Cuando estudiamos el libro de Eclesiastés o del predicador, déjeme decirle, podemos llegar a una conclusión. Y es que la sabiduría de Salomón era para todo lo que está debajo del sol. Era una sabiduría que podríamos decir, Salomón fue el mejor científico. Salomón empezó a experimentar con su propia vida y Salomón, ejemplo, dijo, vamos a ver, ¿qué le sucede a un hombre que se entrega al vino, por ejemplo? Y Salomón empezó a entregarse al vino, sin perder la cordura, pero entregarse al vino, para ver a dónde eso lo llevaba, a dónde llevaba eso al hombre. Y así sucesivamente. Entonces, Salomón hizo de su vida un laboratorio de experiencia. Y analizando con la sabiduría que Dios le había dado para entender las cosas debajo del sol, o sea, de esta tierra. Pero déjeme decirle algo. Pero Salomón careció de la sabiduría que usted y yo sí tenemos, que es la que viene del cielo. Y para eso vino Jesús. La sabiduría de Salomón era extraordinaria, única, aquí debajo del sol y de las cosas que tienen que ver con la vida debajo del sol. Pero ¿sabe cómo termina el libro de Eclesiastés? ¿Sabe lo que este hombre termina diciendo? Ejemplo, hablándole a los jóvenes y diciendo, mire jóvenes, ustedes pueden vivir esta vida como ustedes quieran, pueden darle el deleite que sus ojos quieran, pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero quiero decirles una cosa, pero recuerden que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Esto parece ser que Salomón no lo había entendido antes, porque si no, no hubiera hecho todo lo que hizo. ¿Sabe qué? Un harén de 1000 mujeres. 1000 mujeres. ¿Se puede usted imaginar lo que es eso? 1000 mujeres para acostarse con ellas cuando él quisiera y hacer lo que él quisiera con 1000 mujeres. 700 reinas y 300 concubinas. Mujeres que estaban ahí solo para darle placer a Salomón de la manera que él quisiera, cuando él quisiera. Y un montón de cosas más, riquezas, oro, caballerizas. Hoy la arqueología ha descubierto que en esos días Salomón tenía unas caballerizas, pues con de los mejores caballos que habían en el mundo, y todo lo que él quiso, no le negó a sus ojos todo lo que sus ojos quisieron. Cuando ya está viejo, Salomón termina diciendo, mire, ¿sabe qué, muchachos? Ustedes pueden hacer de alguna manera lo que yo hice, pero quiero adelantarles algo. ¿Sabes qué descubrí? Que sobre todas esas cosas, en primer lugar, Dios te va a juzgar. Y si no, Dios no fue parte de tu vida y reinó en tu vida, vas a tener que darle cuentas al Dios Todopoderoso. Y la pregunta es, ¿y cómo te vas a justificar delante de Él? Y yo quiero que usted vaya conmigo un momentito a Eclesiastés, porque no lo tengo aquí, eso no lo tenía en la predicación en esta, ¿verdad? Lo tengo en la otra, ahora más tarde. Vaya conmigo un momentito a Eclesiastés, porque yo creo que las palabras finales de este hombre son sumamente importantes para nosotros hoy, o sea, son relevantes para nosotros hoy, igual que lo fueron para los hombres en aquel tiempo. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 12 y leamos rápidamente del verso 9 en adelante. Y dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos
proverbios. Procuró el predicador hallar las palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos hincados como las de un maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, escuche, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio. ¿Sabe qué descubrió Salomón? Que el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Sí? El fin de todo el discurso oído es este. Esta es la finalización de un hombre que aprendió a través de la experiencia de su vida que él descuidó lo más importante, que se entregó a toda clase de deseo y de vanidad de este mundo, pero que al final él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Escuche bien, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y escuche la razón por qué. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es la conclusión de un hombre que parece ser que hasta el final fue, como decimos a lo tico, le cayó la peseta. Y que termina diciendo, ¿saben qué he comprobado? Vanidad de vanidades. Esta vida, no importa cómo usted la vida puede tener lo máximo, puede ser lo máximo, puede ser Messi, puede ser Ronaldo, puede ser Shakira, puede ser quien quiera que sea. Si no teme a Dios y guarda sus mandamientos, esta vida es hueca. Esta vida no llena. Esta vida no suple lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita solo se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino y Él descendió para que usted y yo entendiéramos. ¿Ve por qué le digo que la sabiduría de Salomón era de este mundo? Súper, pero de este mundo. Pero Jesús vino y trajo la sabiduría del cielo, la sabiduría del Padre. La sabiduría dice que ni los reyes de este mundo tuvieron. ¿Sí? La sabiduría que viene del cielo. Y dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cuándo tenemos la mente de Cristo? Cuando pensamos como Cristo, cuando nos ajustamos a sus principios y hacemos de sus principios la manera de vivir, la manera de caminar. Cuando empezamos a experimentar en esos principios, entonces nuestra mente es como la mente de Cristo. Y lo otro que Jesús nos dijo fue, mira las aves del cielo. Mire, ellas no trabajan, ellas no cosechan, ellas no tienen graneros, pero ¿sabe qué? Aprendan de la naturaleza. El Padre las alimenta. A ver, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo es que las aves sobreviven en el campo, sobreviven en las montañas, sobreviven? Nadie las alimenta. No hay un plan humano para alimentar a las aves. Estoy hablando de una manera general. Puede ser que usted fue a algún lado y le tienen ahí una, vamos a ver, una maquinita ahí para que los gorrioncitos estos chupen miel. Bueno, pero eso es en un lugar, pero eso no alimenta a todos los gorriones del mundo entero. Eso es algo ahí local. ¿Cómo es que las aves logran vivir? Y recuerde lo que dice la palabra, ni una hoja cae a tierra si no es por su voluntad, ni una ave muere. Las aves mueren cuando Dios quiere, las aves vienen a la existencia cuando Dios quiere. Y el Señor dice, miren la naturaleza, hombres de poca fe. ¿Sabe qué? La ansiedad, el afán y la ansiedad son contrarios a la fe, hermanos, totalmente. Son enemigos de la fe. Si usted es una persona con tendencia ansiosa, con tendencia de afanarse por la vida, déjeme decirle algo,
en el tanto usted se deje gobernar del afán y la ansiedad, déjeme decirle, eso lo único que está haciendo es minando su fe en el Señor. Y esta mañana, este mensaje es de parte del Señor para nosotros, para que usted y yo tomemos decisiones de crecer en cuanto a la confianza en el Señor y que Él es el proveedor. Hay una palabra en teología que se usa y es la providencia de Dios. ¿Y sabe qué significa la providencia de Dios? Que Dios ya ha determinado de antemano todo lo que nosotros hemos de necesitar en esta vida para proveérnoslo, ya está provisto. Solamente tenemos que usar los recursos, solamente tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nuestra parte, pero ya la providencia de Dios ya está dada. Usted no se ponga, hermanos, a tratar de decir, le arrebato al diablo mis finanzas, las finanzas suyas no las tiene el diablo. Le voy a decir qué dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo. Tiempo pasado, nos bendijo. Ya cuando el Señor descendió con su herencia para nosotros. Ya es nuestra. Que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. No, el diablo no tiene nada, hermano, suyo ni mío. Es que él cuando estábamos en el mundo nos robó. No, él nos engañó. Y usted y yo entregamos todo, pero él no lo tiene. Resulta ser que Dios ha cambiado eso por lo que él trajo a este mundo para nosotros. ¿Sí? Entonces no era lo que nosotros teníamos. Lo que teníamos posiblemente era cosas pasajeras de esta vida. Pero no teníamos la verdadera herencia espiritual. La verdadera herencia espiritual fue la que Él nos ha dado. Y el día que Él nos trajo a salvación, el día que el Espíritu Santo nos unió a Cristo, ese día la herencia del Señor Jesús es su herencia y es mi herencia. Y si Él nos ha participado de su herencia eterna, ¿cuánto más no va a proveer todas las cosas para nosotros en esta vida, mis amados hermanos? Y para terminar, Jesús termina de esta manera, diciendo lo siguiente, mis amados hermanos. Diciendo, verso 33, más buscad. ¿Sabe lo que eso significa? En lugar de afanarse por las cosas de esta vida, que han de comer, que han de beber, lo que le ha de pasar, cómo ha de envejecer usted, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién no me va a cuidar? Si no tengo casa propia, ¿cómo voy a hacer? Cuando el asunto se ponga más difícil económicamente en este mundo, mire, si Dios lo bendice y usted puede tener una casa propia, cómprela, hágalo que el Señor ponga en su mano para hacer. Pero déjeme decirle, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta es una promesa divina. Cuando usted y yo entendemos que todo el hombre está en el reino de Dios y buscamos sobre todas las cosas como meta el reino de Dios y su justicia, el ser justificados a través de su sacrificio, a través de su gracia, a través por medio de la fe. Déjeme decirle, mi amado hermana y hermano, en esta mañana lo que Jesús dice es: todo lo demás está garantizado. Todo lo demás está garantizado. Y vea que dice: todas estas cosas. Si usted y yo, analizamos esto conforme al contexto, ¿sabe cuáles son todas las cosas? De las que ya Él dijo que no nos preocupáramos. Ni por el alimento, ni por el vestido, ni por la vejez, ni por nada.
No se afane, hermano, no gaste el tiempo en eso, lo que Jesús está diciendo. No invierta el esfuerzo de su vida en afanarse, en llenarse de afán y de ansiedad. Mejor haga de la meta de su vida, haga el reino de Dios y su justicia. Inviértase en el reino de Dios. Invierta todo en el reino de Dios y en la justicia. ¿Y sabe qué? Promesa divina. Y todo está garantizado, que lo que usted y yo necesitemos, Dios lo va a proveer, mis amados hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, hermanos. Termino con esto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar que hemos heredado de nuestros padres. Escuche bien. Si ese papito, esa mamita que usted ama mucho y que yo amé mucho y que sigo amando mucho, pero déjeme decirle, si nos enseñaron cosas que no son conforme a los principios del reino de Dios, ¿sabe qué? Bote eso. No insista en vivir de acuerdo a esos principios. Adquiera, tome los principios del reino de los cielos. Cambie su manera de vivir, de pensar, para que cambie su manera de vivir. Dice la Dios habla hoy en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 y 3, cuando Pablo dice que no nos amoldemos a este mundo. Este mundo tiene una manera de pensar, una forma de vivir de acuerdo a este mundo. Pero usted y yo no somos de este mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Usted y yo, hermanos, pertenecemos al reino de los cielos. Y si Jesús no hubiese venido y no nos hubiera traído los principios del reino de los cielos, usted y yo no sabríamos cuáles son. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no tenemos excusa, hermanos, aquí están. ¿Sí? Tome esta palabra, guárdela en su corazón y vaya. Y si no está viviendo de acuerdo a los principios del reino de los cielos, empiece a vivir de acuerdo. ¿Y sabe qué, mi hermano y mi hermana? Su vida es ahí donde su vida y mi vida no volverán a ser la misma nunca más. Nunca más. Es donde se cumple lo que la palabra del Señor dice. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Bendito Padre Celestial, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu luz. Gracias porque descendiste de los cielos para traernos la sabiduría eterna. No la sabiduría de los sabios de este mundo que perecen y en la cual perecen, sino la sabiduría que trajiste de los cielos. Con razón, tú hacías tanto énfasis en que venías del cielo, en que venías del Padre, en que las cosas que viste hacer al Padre, tú las hacías, en que repetías lo que escuchaste del Padre, porque esa es la sabiduría eterna, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Dice, porque si no, no hubieran crucificado al Cristo de gloria. Esta mañana te damos gloria, Señor. Esta mañana te damos honra y te damos alabanza. Y te rogamos, Dios, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu verdad, en el conocimiento de tu palabra. Dios, ayúdanos a abandonar los pensamientos que pertenecen a este mundo y enfocarnos completamente en buscar tu reino. Que todo lo que tú nos has dado lo inventamos en tu reino. Que todo lo que nosotros somos lo invirtamos en tu reino, Señor. Porque es de esa única manera como tenemos una garantía, Señor, eterna. Por eso en esta mañana, en esta tarde ya te damos gracias, Señor.
y honra y gloria y alabanza. Y si usted en esta mañana ha sido edificado a través de la palabra del Señor, entonces dele un fuerte aplauso a Él. Amén. Solo si usted ha entendido esta mañana, dele un fuerte aplauso a Él, hermano. No a mí, no a ningún hombre, sino al Señor, porque Él es el único digno de toda alabanza y de toda gloria. Amén. Muchas gracias.